Hola, si tienes una Biblia, quiero que vayas al Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Así que si estás en el Antiguo Testamento, empieza en Génesis y sigue avanzando. Es el libro más grande de tu Biblia, así que lo vas a encontrar fácilmente. Y mientras buscas ese pasaje, quiero recordarles que estamos en una serie que durará unas semanas más, hablando sobre el avivamiento. Y de nuevo, avivamiento es una palabra que nosotros inventamos. No vas a encontrar la palabra avivamiento en tu Biblia. Las palabras que vas a encontrar son algo así como reavivar y volver. Esas son las dos palabras que aparecen en la Biblia para sacar la idea de avivamiento. Así que avivamiento no es una mala palabra, no es una palabra que no podamos usar. Pero cuando escuches la palabra avivamiento, lo que realmente deberías pensar es que significa reavivar. Y muchos de nosotros necesitamos escuchar esta palabra hoy. Sé que yo he necesitado escucharla. Es la palabra volver. Y esto es lo que quiero decirles. Voy a prepararlos para que lo entiendan cuando hablemos de santificación. Ahora, la santificación solo se aplica a los seguidores de Cristo. Y lo que es la santificación es cuando Dios te toma. Tú pones tu confianza en Él como seguidor de Cristo. Y Dios te toma y comienza a moverte para que te parezcas más a Jesús que a ti mismo. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso probablemente es lo que necesita pasar en ustedes? Eso necesita suceder. Me sorprende que no haya más amén que eso. Eso necesita pasar en mí. Pero esto es lo que necesitas saber sobre la santificación. Hay un lado negativo de la santificación. Ahora, ese es el lado que a muchas personas como los cristianos, como la gente de la iglesia, no les gusta. No nos gusta el lado negativo. No llames pecadores a las personas. No les digas lo que tienen que dejar. No les digas lo que deben buscar ni lo que deben hacer. Pero hay un lado negativo de la santificación en la Biblia y también hay un lado positivo de la santificación. Este es nuestro último mensaje en esta serie sobre el lado negativo de la santificación, que es, nuevamente, donde Dios está comenzando en tu vida a separarte de una forma antigua de pensar, a separarte de algunas cosas que has estado persiguiendo, para que Él pueda llevarte hacia lo que quiere para ti. Y así que de aquí en adelante, después de esta mañana, la próxima semana vamos a movernos hacia el lado positivo. Déjenme darles las malas noticias. Todavía no nos vamos. ¿Están bien? Todavía estamos aquí. Y así que estoy orando hoy. He titulado este mensaje Un nuevo comienzo. Porque para muchos de ustedes en sus relaciones, muchos de ustedes en su manera de pensar, y me incluyo, estoy orando hoy para que realmente experimentemos un nuevo comienzo. La palabra reavivar, la palabra bíblica, literalmente significa volver a dar vida. Quiero asegurarme que comprendan que las palabras avivamiento, reavivar, volver y regresar no está destinada a aquellos que no son seguidores de Cristo. Lo que hemos estado viendo en esta serie no es una serie para aquellos que no son seguidores de Cristo. Ahora lo que espero que escuchen es la gracia y la misericordia que se nos ha extendido. Si no eres un seguidor de Cristo, también puede extenderse a ti. Tú puedes recibir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que si no eres un seguidor de Cristo, espero que hoy escuches sobre el amor, compasión y gracia de Dios y respondas. Pero esta serie está dirigida a los seguidores de Cristo. Una definición de Webster que me encanta de la palabra avivamiento. Es un poco loca. Es la cuarta definición que Webster da de avivamiento, pero dice lo siguiente. Ve si esto aplica a tu vida. Atención renovada y más activa. Creo que es una buena expresión para entender. Es una atención renovada y más activa a tu vida, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios en tu vida. Y añade esto, un despertar de los hombres hacia sus preocupaciones espirituales. Y eso lo puedes encontrar en la Biblia. Puedes encontrar casos en los que hombres y mujeres en la Biblia son despertados a las cosas espirituales que Dios quiere revelarles. Y el Salmo 51 es una de esas ocasiones particulares porque es la oración de confesión de David después de ser confrontado por su aventura con Betsabé. Ahora bien, la aventura de David con Betsabé puede que sea la más famosa de la historia. Quiero decir, si hablamos de vergüenza en tu historia, David la ha tenido peor que nadie. Alguien diga amén, o sea, piénsalo bien. Mira, el libro más vendido en el mundo cada año es la Biblia. Y David está en el centro del escenario junto con su pecado. Imagínate eso. La aventura de David y Betsabé. Escucha, solo te digo que casi todo el que ha oído hablar de una Biblia ha oído hablar de eso. Y esa es la razón por la que creo que ese asunto en particular fue tan impactante. Porque hay muchas aventuras en el Antiguo Testamento. Hay mucho pecado y muchas cosas malas, realmente malas, sucediendo. Pero la razón por la que creo que esta es tan increíble es porque David amaba a Dios. De verdad amaba a Dios. Y eso nos revela una pequeña verdad. Porque en Hechos capítulo 13, versículo 22, miren lo que dice la Biblia sobre David. He encontrado a David, el hijo de Isaí. Esto lo dice Dios. He encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Pero en la vida
Escúchenme, todos nosotros, y le pido a Dios por algunos de ustedes que piensan que esta serie no se aplica a ustedes. Creo que a veces venimos a la iglesia y pensamos, hombre, realmente desearía que mi tío en Toledo estuviera viendo esto hoy. Ojalá mi cónyuge estuviera viendo esto. Ojalá mi jefe pudiera ver esto. Vamos, no te hagas el espiritual. No es eso lo que hacemos. Nos sentamos ahí y pensamos, oh, me alegra que ellos estén sentados allá, ¿verdad? Gente espiritual, vamos, vamos. Siempre estamos pensando en quién necesita esto. Rara vez pensamos, espera un momento, tal vez yo necesite esto. Pero en la vida todos estamos expuestos a la oportunidad del pecado. No hay una sola persona en esta sala que no esté expuesta a alejarse de Dios. Y David se encontró a sí mismo, escucha con atención, como alguien que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, se encontró necesitando misericordia, gracia y perdón. David recibió un mensaje de Betsabé que cambió su vida y su mundo para siempre. Ella le envió ese mensaje, estoy embarazada. Y la Biblia nos enseña que David se lanzó a una operación de encubrimiento. Puedes leer la historia. Asegúrate de anotar esto porque algunos de ustedes tal vez no conozcan la historia tan íntimamente como otros la conocen. Así que puedes leerla en 2 de Samuel 12:11. Ahí es donde puedes comprender toda esta información, una especie de contexto de lo que está ocurriendo. Pero la Biblia dice que ella le envía ese mensaje que sacudió su mundo. Estoy embarazada. El problema es que Betsabé estaba casada con Urías. Y Urías era uno de los grandes hombres de David. La Biblia enseña que David comienza a intentar encubrir esto. Así que manda a llamar a Urías y quiere que Urías regrese porque esto es lo que él espera. Ahora escuchen, amigos, espero que envíen a sus hijos al ministerio infantil porque a veces hay servicios clasificados solo para adultos. Por eso tenemos un ministerio infantil espectacular, para que sus hijos no terminen en un servicio clasificado para adultos solamente. Pero la Biblia es un libro clasificado para adultos. La realidad es que él espera que Urías regrese, duerma con su esposa y él poder decir, hombre, estoy libre de culpa. Porque Urías simplemente pensará que ese es su hijo y todo saldrá bien. La Biblia enseña que Urías fue un mejor hombre que David porque dijo, no iré a casa con mi esposa y disfrutar los placeres de la vida mientras mis hombres mueren. David piensa, si Urías es un hombre de carácter, veamos si puedo ajustar su carácter. Y la Biblia dice que lo emborracha. Ahí lo tienes, ¿cómo se ajusta el carácter de alguien? David dice, emborráchalo, y lo emborracha. Y la Biblia dice que aún así duerme afuera y no entra. No va a estar con su esposa. Así que David tiene un dilema. No puedo hacer que esto suceda. No puedo controlar todo esto. Y así finalmente termina asesinando a Urías. Y a menudo lo pensamos como un asesino, pero la realidad es que fue asesino de muchos, porque los envió a la batalla sin otro propósito que el de que Urías muriera. Y muchos otros murieron en esa batalla. David lo estaba intentando. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has estado en casa y estás tratando de poner las sábanas en la cama, pero en nuestra casa tenemos colchones de diferentes tamaños? ¿Y alguna vez has intentado poner una sábana tamaño full en una cama tamaño king? Eso es lo que intentas hacer cuando tratas de encubrir el pecado. Es como si David estuviera estirando, jalando, torciendo y girando. Solo está pensando, hombre, si tan solo pudiera cubrir esto. Y la verdad es que eso es lo que hacemos con el pecado. Sé que nos sentamos aquí y pensamos, oh, David era un tipo tan malo. Pero me pregunto si alguna vez has intentado ocultar el pecado. Me pregunto si alguna vez has justificado el pecado. No, en realidad no es eso. Eso no es realmente un pecado grave. Vamos, eso siempre me hace reír. Bueno, soy un pecador, pero no soy un pecador malo. Bueno, ¿qué es el pecado? Piensa en eso por un momento. Tenemos la tendencia de mirar nuestro pecado y pensar que nuestro pecado es un pecado aceptable. Especialmente aquí dentro, ¿verdad? Cuando estás en una iglesia un domingo piensas, sé que soy un pecador, pero no soy tan malo como ellos. Ellos duermen en la cama mientras yo aquí. Mírame a mí. Así justificamos nuestro pecado. La tercera cosa que podemos hacer es minimizar nuestro pecado. Y entonces lo que sucede es que pasa aproximadamente un año y David recibe otro mensaje de parte de Natán, el profeta de Dios, que le hace saber que Dios ha revelado su pecado secreto. Y le dijo a David, piensa en esto por un momento. Le da una ilustración. Ya llegaremos a eso en un momento. Te contaré la ilustración que usa. Pero usa una ilustración y le muestra a David lo que alguien le hizo a otra persona. Pero de alguna manera esconde la historia de David dentro de esa. Y entonces David se enfurece. Y literalmente el profeta lo mira y le dice, tú eres ese hombre. Podrías decirlo de esta manera. David no se daba cuenta completamente de que su pecado estaba bajo el microscopio de Dios. Y Dios tiene la capacidad de exponer el pecado. En Hebreos 4:13, mira lo que dice la Biblia. Dice esto y nos está hablando a nosotros, diciéndonos cómo Dios observa nuestra vida. Y dice, no hay criatura que esté oculta de su vista. David no estaba oculto. Podía esconderlo de otros, pero no de Dios. Sino que todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de Él. Mira lo que dice la Biblia, porque esto es interesante, de aquel con quien tenemos que dar cuenta. Tu vida puede estar oculta para tu vecino de la izquierda, tu vecino de la derecha, tu vecino de enfrente.
Tu vida puede estar oculta de tu pastor, sin duda. Tu vida puede estar oculta de tu cónyuge. Tu vida puede estar oculta de tus compañeros de trabajo y de tu jefe. Y todas estas cosas puedes esconderlas por un tiempo detrás de ciertas apariencias ante la gente. Pero la Biblia dice, esto es lo que necesitas saber, amigo. Tu vida, tus decisiones, tus elecciones están completamente expuestas ante los ojos de Dios. David se enfrenta a su vida y a sus decisiones. Después de reflexionar, después de tomarse un momento para decir, espera un minuto, déjame ver qué es lo que he hecho. Él escribe lo que vas a leer esta mañana. Escribe el Salmo 51. Es una oración de confesión, pero déjame decirte lo que realmente es. Muchas veces decimos, esta es la oración de confesión de David. Puedo decirte lo que creo que es el Salmo 51. Creo que es una oración de esperanza. Creo que es una oración de esperanza para ti y para mí sobre hasta dónde puede llegar nuestra vida, incluso en situaciones como las de David. Y David realmente no ofrece nada. Piensa en esto, como cuando escribe este salmo repasando sus decisiones, sus elecciones. Y cuando escribe esto, mira cómo lo empieza. Solo sé misericordioso conmigo. Podrías decirlo así, Señor, he arruinado, he destruido, he deshecho todo. Yo hice esto. Y Dios, solo sé misericordioso conmigo. Oh Dios, conforme a tu amor inagotable, no me juzgues como yo juzgo. Júzgame como tú juzgas, conforme a la grandeza de tu compasión. ¿Están leyendo estas palabras? Tu amorosa bondad. Vivimos en un mundo donde coqueteamos con la idea de que si Dios trata con tu pecado, entonces no es amoroso. Si Él trata con tus pecados, no es compasivo. Aquí está un pecador bajo la convicción de Dios, la presión de Dios, y su respuesta es, sé misericordioso conmigo. Su respuesta es tu amor inagotable. Su respuesta es la grandeza de tu compasión. Borra mi transgresión. David nos ayuda a todos y nos enseña. Escuchen con atención porque algunos de ustedes necesitan esto esta mañana. Yo lo he necesitado en mi vida. La razón por la que digo que tal vez lo necesiten es porque yo mismo descubrí que lo necesitaba. Y así David hace un par de cosas. Número 1, David nos muestra la necesidad de un avivamiento personal. David muestra a un seguidor de Cristo, alguien que ama a Dios, alguien que puede ser una persona conforme al corazón de Dios. Él desea lo que Dios quiere, anhela lo que Dios quiere y aún así termina en esta situación. David usa palabras muy importantes para enseñarnos el impacto. Escúcheme con atención. Todo lo que quiero que vean hoy, y oro a Dios para que lo vean al irse. Y si piensan, hombre, ese predicador solo predica sobre el pecado y todo ese tipo de cosas, entonces están perdiendo el punto. Lo que quiero que vean esta mañana es el impacto. Y esta es la razón por la que esto importa tanto para Dios. Quiero que vean el impacto de alejarse de Dios. Noten las palabras que él usa para definir su pecado. En el versículo 1 los llama transgresiones. En el versículo 2 los llama iniquidad y luego los llama pecado. Transgresión significa, deberías anotar esto. Cuando lees en tu Biblia esta palabra transgresión, significa cruzar el límite. Dios lo llama así. Es transgresión. Es cruzar el límite. Piensa en esto por un momento. Dios trazó una línea. La forma en que probablemente lo diríamos mejor en nuestra sociedad es que Dios trazó un límite. Como que Dios puso un límite, como que dentro de esto está bien, fuera de eso está mal. Cuando la tormenta arrecia y la lluvia cae, ese es un buen lugar para estar. Fuera del paraguas no es un buen lugar para estar. Bajo mi protección, bajo mi cuidado, bajo mi plan, es un buen lugar para estar. Fuera del límite no es un buen lugar para estar. Y así Dios trazó una línea. No cometas adulterio. Pero David cruzó la línea. Dios trazó una línea. No des falso testimonio, pero David cruzó la línea. Dios trazó una línea. No matarás. Y te estás dando cuenta de cómo una línea lleva a otra línea y a otra más a lo largo de tu vida. David simplemente cruzó la línea. Mira, la Biblia nos enseña que cuando dejamos el plan y los propósitos de Dios, transgredimos. Cruzamos la línea, cruzamos el límite. Tú dices, ¿qué límite? El límite de protección, el límite de la gracia, de lo que Dios desea como lo mejor para tu soltería, lo mejor para tu matrimonio, lo mejor para tu trabajo, lo mejor para tus finanzas, lo mejor para tu futuro. Y violamos eso con Dios. Cruzamos el límite que Dios ha establecido para nuestra vida hacia el pecado. Esto es lo que sucede. No te pierdas esto. Él entró en el pecado. Y cuando caes en el pecado, y chicos, lo que más me preocupa hoy es que vivimos en una época en la que los pastores tienen miedo de hablar sobre el pecado. Pero esto es lo que dice la Biblia. Y alguien que te ama te va a decir la verdad. Prefiero que este edificio, cada asiento esté lleno de personas que al menos escuchen lo que dice la Biblia y luego dejen que Dios obre en sus vidas. Yo simplemente soy un comunicador, simplemente soy una voz para lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando cruzas la transgresión, el límite, la línea, entras en el pecado y el pecado produce sufrimiento. Eso es lo que David quiere que entendamos, no solo Dios, también David. David está diciendo, entré en el pecado y el sufrimiento. El pecado también es iniquidad, versículo 2.
Él dice, lávame. Mira lo que dice ahora. Este es el pecador. Dios lo puso ahí para que pudiéramos verlo, pero es el hombre. Este es el que está metido en ello. Lávame. Mira las palabras que usa. Completamente de mi iniquidad. Piensa en eso. La palabra iniquidad significa tomar algo que es bueno. Todos digan amén porque no quiero que se pierdan esto, hermano. Te estoy diciendo, tomar algo que es bueno y bendecido y torcerlo hasta convertirlo en una condición antinatural. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Esa es la palabra bíblica para iniquidad. Tomar algo que es bueno, tomar algo que es bendecido y torcerlo hasta convertirlo en una condición antinatural. No te pierdas eso. Y mira, David está diciendo, eso es lo que he hecho con el don del sexo. Señor, esta es una oración de confesión. Esto no es Dios mandando. Dios ya dio la orden. ¿Todos conmigo? Dios ya dio la orden. Él dio la orden a los hijos de Israel. Aquí está mi ley, aquí están mis leyes. Este es David, este es el hombre diciendo, Dios, he tomado este buen regalo que tú diste, el sexo, y lo he sacado fuera de los límites del matrimonio donde tú lo habías colocado. Solo observa eso y realmente lo que él ha confesado. Y quiero decir esto una vez más porque quiero que lo entiendas. Lo que él está diciendo es, él está diciendo, entré en el mundo del pecado y eso ha producido sufrimiento. Luego usa la pequeña palabra pecado. La palabra pecado significa quedarse corto. Normalmente lo ilustro diciendo que es fallar el blanco. Lanzas un dardo hacia el lugar perfecto de puntería. Eso es la perfección. Y la Biblia dice que fallas eso, fallas lo que yo he mandado. Y quiero que veas. Escucha esto. La imagen que David nos está dando, quiero asegurarme de que ustedes vean esto. Él es tan detallado en este salmo, básicamente dice, oye, pensamos que tomamos el control del pecado, como que pensamos en la vida. Salimos y tomamos el pecado y actuamos según un deseo. Cedemos a una tentación y tomamos el pecado. Pero David en este salmo lo ve de otra manera. Él enseña que el pecado tiene una forma de apoderarse de ti. Él dice que el pecado tiene una forma de dejar su marca en ti. ¿Alguna vez has tenido un plumón que explotó sobre ti? ¿A alguien le ha pasado eso que estás dibujando o escribiendo? Levantas la mano y de repente te das cuenta de que está todo en tu mano y empieza a esparcirse. Y luego está en tu camisa, en tus pantalones y piensas, ¿qué rayos acaba de pasar? Es más o menos lo que David está diciendo aquí. Es como si David dijera, esto es lo que puede pasar en tu vida. Piénsalo. Tomas un bolígrafo y crees que vas a dejar tu marca en él, pero en cambio él deja su marca en ti. Y lo que la Biblia dice que el pecado hace con nosotros, el pecado deja una marca en todo lo que toca. Mira lo que el pecado hizo en la vida de David. Porque si te vas esta mañana pensando como este es un pastor fundamentalista, ¿cómo terminé en esta iglesia esta mañana? Este es un hombre diciendo, fui en la dirección opuesta a la que Dios me ordenó ir. Y al ir en la dirección opuesta a la que Dios me ordenó, mi vida ha tomado este rumbo. Versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Sé lo que hice, sé el impacto que ha tenido. Y eso se puede parafrasear diciendo, mis pecados me están mirando fijamente. ¿Sabes lo que el pecado hace en tu vida? Bueno, en primer lugar te lo puedo decir porque he sido un pecador. Alguien diga amén. Aquí vamos. El pecado genera preocupación. ¿Sabes de dónde viene la preocupación? Del miedo. Miedo a que alguien lo sepa, miedo a que alguien lo descubra. Estoy sentado solo en la habitación de atrás, arruinando mi vida por lo que mis ojos están viendo. Porque lo que entra por mis ojos llega a mi corazón y eventualmente se manifiesta. Y eso está en la Biblia, eso lo dijo Jesús. El pecado genera culpa. Porque si eres seguidor de Cristo, tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Tienes la palabra de Dios guiándote. Tienes a la familia de Dios extendiéndote la mano, conectando contigo, y eso genera culpa, genera actitud defensiva, puede generar frustración. Escúchame con mucha atención porque David está aquí. Puede generar miseria y vergüenza. Y podría seguir y seguir. Es simplemente lo que hace el pecado. Fíjate en el versículo 6. Aquí tú deseas. Está cambiando, está bien Dios, esto es lo que quiero. Esto es lo que hice, esto es lo que experimento ahora. Esto es lo que tú quieres. Tú deseas la verdad. Y mira lo que dice. En lo más íntimo del ser, como que la quieres en mi corazón, la quieres en mi mente, la quieres en mis acciones. Así es como deberías leer eso. Y aquí tú deseas la verdad. En mi mente tú deseas la verdad. En mi corazón tú deseas la verdad. En mis acciones, en lo oculto, en el hombre interior, es donde Dios obra. Ahí es donde Dios comienza. Tú me harás conocer la sabiduría. Ahora, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la dirección de su vida se fue hacia la necedad. Tú querrías que yo fuera hacia la verdad. Realmente vas por el camino correcto en la vida. David había estado viviendo una mentira. No olviden eso, David había estado viviendo una mentira. Y dijo, Dios, entiendo que tú quieres la verdad. Me doy cuenta de lo que es el pecado. El pecado es vivir una mentira. Quiero decir, chicos, les estoy diciendo, si hay algún ámbito, como si Dios toca tu corazón, si algo te conmueve esta mañana y Dios dice, ahí está en ti. Ahí está ese egoísmo que está dando a luz, quiero decir, destrucción en todas tus relaciones.
Ahí está esa apatía que te tiene viviendo por las cosas equivocadas en lugar de por las correctas. Ahí está la complacencia, que honras a Dios con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. Él está diciendo, estoy exponiendo la mentira. Eso es lo que hace Dios. David dice, lo veo en ti. He estado viviendo una mentira y déjenme asegurarme de que todos entendamos una verdad extremadamente importante. La Escritura enseña que nuestro enemigo es un mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Él no se detendrá ante nada. Escúchame, para impedir u ocultar tu comprensión de quién es Dios. ¿Por qué Dios pide lo que pide? ¿Por qué Dios ordena lo que ordena para mantener eso fuera de tu vida? Y por eso la Biblia nos advierte que Él es el padre de la mentira. Y esta es la razón por la que la Biblia te hace saber que Él tiene el poder de aprovechar mentiras en tu mente y mentiras en tu vida. Él tiene el poder, y déjenme decirles esto, Él tiene el poder de introducir en tu vida una falsedad, de introducir en tu vida una mentira. Y vivirás por esa falsedad. Vivirás por la mentira. Eso es exactamente lo que hizo David. Y luego lo que pasó fue que sin embargo cometió el pecado. Sufrió porque había logrado creer en una falsedad. Había logrado creer en una mentira. Y chicos, somos la generación más expuesta a recibir más mentiras que cualquier otra generación porque tenemos todas las formas de redes sociales, televisión. Quiero decir, hoy en día ni siquiera hacemos noticias ya. Hacemos la versión republicana y la demócrata y te decimos lo que pensamos. Vamos, en serio. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Y él simplemente dice, chicos, déjenme ayudarlos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchas, David? David dice, hey chicos, yo tomé ese camino. Yo recorrí ese viaje. Y dice, necesito que sepan que eso lleva a resultados dañinos. Miren, una clave para la vida, versículo 6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo del ser y en lo oculto. Ese es el hombre interior que tú darás a conocer. Mira, David lo sabe porque ha vivido en la verdad, pero también ha vivido en la mentira. Es una gran persona de la que aprender. Yo he vivido en la verdad, he vivido en la mentira y quiero ayudar a todos a entender lo que produce la mentira. Quiero que todos entiendan lo que produce la verdad. Mira, el versículo 6 produce el versículo 8. Quiero que notes esto. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Deja que los huesos, esto es interesante, que tú has quebrantado. Él está hablando con Dios. Regocíjense ahora. ¿Acaso está David culpando a Dios? Dios, tú has quebrado mis huesos. Mira lo que has hecho. No, escucha. Él sabe que esta convicción, esta limpieza que ahora desea, sabe que viene del Señor. Él dice, Señor, tú has quebrado huesos porque quieres sanar en mi vida, quieres restaurar en mi vida. Así que has permitido que algunas cosas se rompan para que yo pueda aprender de aquello que ha sido quebrantado. Y David realmente nos ayuda aquí porque hay una lección. El pecado te roba el gozo y la alegría. Quiero decir, piénsenlo, chicos. Ya saben, este pecado genera culpa, genera actitud defensiva, genera miedo, genera frustración, genera vergüenza, genera complicaciones incluso al interactuar en tus relaciones. Y podría seguir y seguir, pero quiero que escuchen porque realmente creo que para muchos de nosotros pensaríamos, bueno, me alegra que mi tía esté viendo esto o que mi mamá lo esté viendo o mi papá o mi pareja. Escuchen, apatía. Simplemente sentarse aquí y nunca dejar que nada de lo que está aquí entre aquí adentro y salga allá afuera. Eso es pecado. Es el pecado de omisión. Hay un bien que debe hacerse, hay algo correcto que debe cumplirse, hay un llamado que debe atenderse, pero yo lo estoy omitiendo. Simplemente estoy viviendo mi vida para mí. Simplemente voy a la iglesia los domingos, pero mi vida no está produciendo nada de manera productiva a mi alrededor. Dios no está produciendo con propósito dentro de mí. Eso te robará la alegría y el gozo porque fuiste creado para esas cosas. Y esos dones, la alegría, el gozo, esto es lo que David sabía, lo sabes tú. Vamos ahora, y he tenido que aprenderlo. Si lees el Salmo 119, el dolor, el problema, el sufrimiento, es lo malo lo que me ha enseñado. Vive según tu palabra, esa es mi paráfrasis. Vive según tu estatuto. Porque estas cosas duraderas, y David lo sabía, solo vienen de Dios. David dice, déjame experimentar de nuevo la alegría y el gozo. Revíveme, devuélveme la vida, porque no las he estado experimentando. Y David conocía una vida en la que las experimentaba, ahora no las está experimentando. Y está diciendo, oh Dios, quiero volver a vivir y creo esto con todo mi corazón. Quiero que escuches. David iba al templo. Realmente creo que durante ese año David simplemente hacía lo que siempre hacía. Quiero decir, él se presentaba como tú te presentas los domingos. Lo hacía por rutina. Iba al templo, sí lo hacía. Él y lo pondremos en nuestro contexto. No es como realmente sucedió, pero solo para ayudarnos. Escuchaba a la gente hablar la verdad, pero no lo conmovía.
Entraba a una experiencia exactamente como la que tuvimos esta mañana y la alabanza transcurría, pero no le provocaba nada. El predicador predicaba y él pensaba que ese no es un muy buen predicador como algunos de ustedes están pensando ahora mismo, ¿cierto? Y se iba. Y quiero que pienses en esto. Cada domingo hacemos esto. Cada domingo, como siempre, hacemos esto. Algunos de ustedes regresan para los grupos de discipulado del domingo por la noche o en algún momento durante la semana. Algunos de ustedes regresan los miércoles a mitad de semana, todo ese tipo de cosas. Él hacía todo eso, pero se iba y nada en su vida cambiaba. Pero mira, el verdadero problema, como nos enseñaría la Biblia, y este hombre incluso llega al punto de confesarlo, es que el problema no era lo que lo rodeaba. El problema era lo que había dentro de él. El problema no era lo que lo rodeaba. El problema era su interior. Él lo sabía. Él sabía lo que su hijo sabría más adelante. Creo que es interesante, este es David. Salomón se convertiría en su hijo. Escucha lo que Salomón sabía en Proverbios 5:14. Mira lo que dice. Estuve a punto de la ruina total. ¿Podría ser ese el caso hoy? Algunos de ustedes que están viendo en línea, algunos de ustedes en este edificio, estuve a punto de la ruina total. Mira lo que dice, en medio de la asamblea y la congregación. ¿Acaso no es interesante? Un padre escribe esas palabras. ¿Estás escuchando esta mañana? Y luego un hijo escribe esas palabras. Un hijo vivió o un padre vivió esas palabras. Y un hijo escribiría esas palabras. Y mira dónde dice David que puede ir su vida. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y les puedo dar una advertencia aquí. Tienen que seguirme la corriente. ¿De acuerdo? Puedo decirle a cada padre, cada abuelo y cada amigo cercano que nunca le quiten la presión a su hijo. Nunca le quiten la presión a su nieto. Nunca le quiten la presión a un amigo. Nunca traigas a un amigo a la iglesia donde Dios me guía a predicar un mensaje sobre el pecado y luego van a comer y le dices, hombre, sabes, el pastor Chris normalmente es muy gracioso. Como, oye, ¿quieres volver otro domingo? No sé por qué se fue por ese lado. O sea, nunca quites la presión que Dios ha aplicado. Eso es algo peligroso. Porque lo que dice David es, David está aquí confesando y suplicándole al Señor, ya verás. Suplicándole al Señor. ¿Y por qué le suplica al Señor los huesos que tú has quebrantado? Todos los que luchan con que Dios nos llame pecadores y con que Dios tenga estándares para nuestras vidas deben prestar atención. Mira, necesitamos entender que Dios es el creador. Él es el sustentador. Esa es la base. Si vas a vivir, adorar o rendirte a Dios, entiende que Dios es creador, sustentador y quien define. Uno de mis problemas con pastores hoy es que no predican sobre el pecado ni enseñan todo el consejo de la Biblia. Aunque te haga sentir incómodo, intenta ser tú el que lo dice. La razón por la que Dios hace esto es porque Dios sabe que el pecado pasa factura. Dios lo sabe, o sea, no es que no lo sepa. Dios no está allá arriba en el cielo diciendo, si tomas ese camino, no sé qué va a pasar. Tengo tanto miedo, no vayas por ese camino. Esa no es la forma en que Dios nos enseña. Dios dice, yo conozco ese camino. He visto a miles y millones de personas recorrer ese camino. Sé cómo termina. Y te estoy guiando, te estoy advirtiendo, te estoy suplicando, te estoy presionando. No vayas por ahí porque mira a dónde te puede llevar. Sabemos por estudios el impacto del pecado en el cuerpo. El espíritu y el cuerpo están tan unidos que se contagian enfermedades. El pecado deteriora el cuerpo. Y solo quiero decir esto porque simplemente hay que hacerlo. Quiero decir, nuestra iglesia tiene 140 años. O sea, hemos estado aquí por un buen tiempo. Y para algunos de nosotros, personas religiosas que solo podemos pensar en el pecado del adulterio, las drogas y el asesinato, ¿qué hay de la preocupación? ¿Qué hay del estrés? ¿Qué hay de la amargura y el chisme? Y las iglesias están llenas de chismes, falta de perdón. ¿Qué hay de las medias verdades y las mentiras completas? ¿Qué hay de la ira, la frustración, el orgullo, la avaricia y el egoísmo? Aquí hay una buena para una congregación de domingo por la mañana. ¿Qué hay de la apatía? ¿Qué hay de la complacencia? ¿Qué hay de lo que mencioné antes, el pecado de omisión, no actuar en las cosas que sabemos que Dios considera buenas y correctas? ¿Y qué hay de esta? Esta es la razón por la cual los hijos de Israel se metieron en problemas. ¿Qué hay del pecado de quejarse? Creo que nos incluía a todos, ¿verdad? ¿Cierto? Y para algunos de ustedes esto es incómodo. No puedo creer que me esté diciendo esto a mí. Estoy hablándome a mí mismo. Ahora me hablo a mí mismo porque David se siente culpable. David siente la presión de Dios por su pecado, huesos quebrantados. O sea, imagina tu vida. Y David está como, ¿qué palabra ilustrativa busco para describir cómo me siento? Has quebrantado mis huesos. Él pide esto en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es avivamiento, chicos. O sea, hasta que llegas a esa súplica, a ese lugar, el corazón de David estaba sucio. Y renueva, reaviva. Ayúdame a volver. Pon un espíritu firme dentro de mí.
Él simplemente está diciendo, revíveme, oh Señor. Déjame hacerte una pregunta. Quiero que realmente escuches. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Puedo dar una ilustración? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en la iglesia miró a un mundo perdido, moribundo y dijo, oh Dios, no les he estado contando a estas personas las mejores noticias del planeta Tierra? Oh Dios, revíveme para que pueda contarle a la gente lo que he experimentado personalmente. Y la razón por la que estoy haciendo esta serie es porque debo decirles algo. Si nos guiamos por las últimas semanas, agregamos 1,200 personas a nuestra iglesia en los últimos 3 años. Pero no hemos llegado. No hemos llegado porque el avivamiento no se basa en cuántas personas puedes sentar en sillas. El avivamiento se basa en lo que están haciendo las personas que están sentadas para traer gloria, honor y expansión al reino de Dios. Y cuando lees esto, Él simplemente... El pecado en su corazón le había traído culpa, le trajo dolor, le trajo remordimiento. Y él está diciendo, Dios, tú pusiste esta presión aquí. No fue el pastor Chris, no fue nuestra iglesia. Él dice, no, esta presión viene del Señor. Y me ha dado simplemente, quiero decir, impactó mi vida, lo llevó a un lugar inesperado. El corazón de David estaba lleno de lujuria, movido por lujuria. Y por ser movido por la lujuria, lo llevó al asesinato. Y pensamos estos libros lejanos del Antiguo Testamento. ¿Alguna vez has visto las noticias? Vamos, ¿cuándo fue la última vez que viste un programa de 2020? ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa de 48 horas? Y es simplemente lo mismo que impulsa a las mismas personas, a nosotros, por el mismo camino y el mismo recorrido. David simplemente dijo, estoy harto de esto, estoy harto de esto, estoy harto de la complacencia, estoy harto de la apatía. Estoy harto de sentirme como me siento. Estoy harto de la complacencia, la amargura y la ira en mi vida. Y él deseaba un nuevo corazón, uno lleno de amor por Dios, por el plan de Dios y el propósito de Dios. Ese es todo el propósito detrás de esta serie. Y David nos enseña que el pecado afecta a tu espíritu. Él dice, renueva un espíritu firme, recto dentro de mí. Correcto. Esto es lo que realmente estaba diciendo. No te pierdas esto. Él dice, un espíritu controlado. Dios, he estado actuando caprichosamente, actuando según mis deseos, haciendo lo que quiero. Dios, necesito transformación y un espíritu controlado para seguirte, para que mi corazón pueda ser renovado. Porque me falta un poco de alegría y me falta gozo. Déjame mostrarte algo. Cuando el profeta vino en 2 de Samuel 12 y confrontó a David con su pecado, él usa una ilustración de un hombre rico que robó a un hombre pobre. Y la ilustración era sobre David, quien le robó a Urías, que no tenía ni cerca de lo que David tenía. Él robó a Betsabé. Y escucha cómo responde el adúltero, el asesino, a esta ilustración. Él dice, oye, había un hombre que lo tenía todo. Y tomó esta única cosa que tenía este hombre pobre y le cuenta esta historia a David. Versículos 5 al 7. Entonces David se enfureció grandemente contra ese hombre y le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja porque hizo esto y no tuvo compasión. Imagina esto. Entonces Natán le dijo a David, oh, esto va a herir tus sentimientos, gente. Tú eres ese hombre. David estaba enojado, era crítico, sin compasión. Déjame ponerme personal contigo por un segundo. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado en nuestras vidas porque eso le puede pasar a cualquiera en esta sala. Y voy a ser honesto con ustedes y los amo lo suficiente como para enseñarles esto. Muchas veces esto suena a lenguaje de iglesia. La gente con demasiada frecuencia, esto necesita decirse en nuestra sociedad y nuestra cultura. Con demasiada frecuencia las personas que son agresivas, personas negativas, personas que juzgan. He descubierto que hay algún pecado ahí en algún lugar. Podría ser orgullo, podría ser falta de perdón, podría ser resentimiento, podría ser falta de fe. No sé cuál podría ser en tu caso, pero la Biblia enseña que el pecado afecta el corazón. La Biblia enseña que el pecado afecta el espíritu. Y la Biblia enseña que el pecado te da un espíritu crítico. Puedo decirles algo porque esto podría pasar esta mañana. Oro para que no sea, pero algunos de ustedes podrían estar en pecado. Y lo que pasará es que se sentirán tan ofendidos, aunque estén en pecado, por el hecho de que yo mencione el pecado, que estarán pensando o diciendo, nunca volveré a escucharlo. Nunca volveré a ese lugar. No voy a escuchar algo así, definitivamente. Eso nos puede pasar a nosotros. Cualquier enojo, falta de perdón, amargura, chisme, calumnia, orgullo, cualquiera de esas cosas hoy aquí está creando una enfermedad del corazón en nosotros. Mira, el pecado de acción usualmente lleva al pecado de actitud. Lo ves en la vida de David. El pecado de acción lleva al pecado de actitud. Y el pecado afecta tu forma de pensar, afecta tu lengua. Versículo 14, este es David. Solo te estoy enseñando lo que dijo David. Si te enojas, habla con David. Cuando llegues al cielo, él dice, líbrame de derramar sangre. Oh Dios,
Oh Dios de mi salvación. Mira lo que dice. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Escucha, no necesito decirlo de otra manera. Hay algo diferente en las personas que están bien con Dios. La Biblia dice que hay un canto con nosotros. Necesitamos ser un lugar de adoración, un lugar de celebración. Se cree que el periodo de tiempo entre cuando David pecó y cuando confesó su pecado fue de un año. Y durante aproximadamente un año no se escribieron salmos. David escribió más. Él escribió la mayoría del libro de los salmos. Pero adivina qué pasa durante ese año. No hay salmos, no hay himnos de alabanza. Ahora bien, ¿por qué David, que siempre estaba escribiendo y componiendo canciones de alabanza, no lo está haciendo? Porque el pecado altera tus palabras y silencia tu alabanza. Pero hay esperanza. Alguien diga aleluya. Gracias, Jesús. Él sale de eso. Observa lo segundo, porque hay un cambio. Y me encanta esto. Él dice esto. David nos muestra el camino hacia el avivamiento personal. No quiero que se pierdan esto. Una de las razones por las que David era un hombre conforme al corazón de Dios es que cuando fue confrontado con sus pecados, estuvo dispuesto a confesar su pecado. Para algunos de ustedes que están luchando, miren, uno de los grandes errores que hemos cometido en la iglesia a lo largo de los años es que la vida cristiana no es una vida de perfección. No lo es. Nosotros no podemos ofrecer perfección. La vida cristiana no es que tú estés luchando con estrés, esforzándote y tratando de vivir la vida a la que Dios te está llamando. No, ¿qué es lo que Él dice? Dame verdad en lo íntimo del ser, ponla en el ser más profundo. La verdad viene de ti. Así que voy a conocerte, caminar contigo, experimentarte, escucharte, y tú vas a poner la verdad en lo íntimo del ser. Y luego, porque conozco el dolor del pecado, voy a empezar a escuchar tu voz, responder a tu llamado, seguir lo que tú deseas para mi vida. Y David está diciendo, tú vas a producir esto. Mira, la vida cristiana no se vive esforzándose, la vida cristiana se vive rindiéndose. Eso es lo que guía la vida cristiana. Y él dice, Dios, tú vas a hablar a mi vida y yo voy a responder. Tú vas a hablar a mi circunstancia y yo lo haré a tu manera. Versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces las tuyas? La Biblia dice 66 veces que te conozcas a ti mismo. ¿Sabes en qué eres débil? ¿Sabes en qué eres fuerte? ¿Sabes en qué luchas? Mira lo que dice. Y mis pecados están siempre delante de mí. Mira, hasta que tu pecado esté frente a ti. Y este es el problema hoy en día y estoy tratando de ayudar, de verdad, y lo he visto en mi propia vida. Hasta que tu pecado esté frente a ti y lo veas como pecado, tu pecado nunca quedará atrás. Hasta que tu pecado esté frente a ti. Y eso es pecado. Eso no está bien. Nunca va a quedar atrás. Esa es la promesa de primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Conocemos nuestros pecados. Él es fiel. Entonces Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, cuando lo vemos tenemos dos opciones. No estoy aquí diciendo pecaste, tu vida ya se acabó. Estás acabado. Dios no quiere nada contigo. Estás fuera. No cumpliste su estándar. No viviste sus expectativas y ahora no hay esperanza para ti. Gracias a Dios. Dios, esa no es la iglesia de Jesucristo. Somos un grupo de pecadores conscientes de ser pecadores y pedimos a Dios perdón y ayuda para no pecar más. Esa es la iglesia de Jesucristo. Podemos cubrir nuestros pecados o confesar nuestros pecados. David se acerca a Dios y sufre la presión del pecado por un año y está cansado de vivir así. ¿Alguien se identifica con eso esta mañana? David dice, quiero un nuevo comienzo. Noten lo personal que se vuelve en los primeros 3 versículos. Quiero que vean esto en los primeros 3 versículos. En los primeros 3 versículos David dice 9 veces yo y mí. You y me. Entiendan esto, nunca estaremos bien con Dios hasta que estemos dispuestos a llamar al pecado como Dios lo llama y asumir la responsabilidad por él. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Vivimos en una época que la Biblia predijo, chicos. Estos días estamos viviendo en una época en la que lo correcto se llama incorrecto y lo incorrecto se llama correcto. Y eso está confundiendo a todos, está abrumando a todos. Y David nos está diciendo, chicos, aquí está la clave de la victoria. Aquí está la clave de la libertad. Como sea que Dios lo llame, así debes llamarlo tú. Como sea que Dios lo haya dicho, así debes decirlo tú. No cruces el límite. No vayas hacia el pecado, porque el pecado lleva al sufrimiento. Y cuando llegas al punto en que puedes ver el pecado como lo ve Dios y entiendes que cuando pecas estás pecando contra aquel que te ama tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por tu pecado, entonces puedes comenzar a entender la seriedad del pecado. Porque escúchame, nuestras decisiones y nuestros pecados en esta vida fue lo que clavó a Cristo en esa cruz. Y Dios se toma el pecado tan en serio que no le dio un indulto a Jesucristo porque sabía que no había otra manera. David dice esto. No te pierdas esto. Versículo 4. Así que eres justificado cuando tú, hablando de Dios, hablas y eres irreprochable cuando juzgas. Hombre, necesitamos un nuevo despertar de eso en la iglesia, hermanos.
Esta serie es una carga en el corazón de tu pastor porque estoy escuchando a pastores y observando iglesias. Y quiero decir, David simplemente vuelve y dice, tienes razón Dios, no importa lo que venga de la Casa Blanca, no importa lo que venga de un partido político, no importa lo que venga de personas marchando en la calle y levantando carteles y diciendo cosas. Dios, tú tienes razón cuando juzgas, eres irreprochable cuando juzgas. Así que Dios, mi vida, mi futuro como seguidor de Cristo, el avivamiento al gozo, el avivamiento a la alegría, tú lo llamas. Yo respondo porque tú siempre aciertas. Y Él solo está diciendo, Dios, tú has definido la vida correctamente. ¿Has hecho esto? Yo he hecho esto. Yo he hecho esto. Dios, tú has definido la vida correctamente. Yo la he definido mal. Eso es lo que David estaba haciendo. Dios, tú has definido la vida correctamente. Soy yo quien ha definido la vida tan equivocadamente. Y hay una lección en esto. Quiero que ustedes la vean. Confesar tu pecado es lo que permite que Dios lo limpie. Y yo prefiero la limpieza de Dios que su castigo. Mira, todo seguidor de Cristo, si quieres saber cómo sé si soy un seguidor de Cristo, hermano. No puedes entrar en el pecado sin experimentar miseria. Será alegre por un tiempo. Quiero decir, David, él pasa todo un año. Es alegre por una temporada. Es algo que, quiero decir, él y Betsabé y el nacimiento de un hijo se aproxima. Hubo alegría en esos momentos y luego todo se derrumba. La vida de David lo revela. Si eres un seguidor de Cristo, la Biblia enseña que Dios te ama tanto que no va a permitir que peques y simplemente destruyas y arruines tu vida, sino que Dios intencionalmente, con propósito, te enseñará, te guiará y te disciplinará. Eso es lo que estaba haciendo con David. Así que simplemente te preguntaría, ¿hay algún pecado no confesado en tu vida? Nadie lo sabe en este momento, pero lo que se nos recuerda esta mañana es que Dios sí lo sabe. Eso es lo que te impide tener gozo, es lo que te impide tener alegría y te impide tener sabiduría. ¿Lo captaste? Hazme conocer sabiduría en lo íntimo. Él decía, no he conocido la sabiduría en el último año, pero tú eres sabiduría, como enseña la Biblia. Cuando mi vida va en otra dirección, no solo la llevo al sufrimiento, sino que también la alejo de la sabiduría. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que, por ejemplo, si estás casado, lo sabes, hay un poco de tensión porque tal vez dijiste algo que sabes que no debiste haber dicho y estás pensando, ayúdame Jesús, ¿cierto? ¿Alguna vez has dicho algo sin pensarlo? Salía de tu boca y querías recuperarlo de inmediato. Vamos, hombre, devuélveme eso, ¿cierto? Pero ¿sabes lo que haces después? Vas y dices, nunca debía haber dicho eso, hermano. Nunca debía haber dicho eso. Ojalá nunca hubiera dicho eso. Y pasas por el proceso y con suerte ellos dicen, hermano, más te vale tener una enorme capacidad de perdón en tu matrimonio porque tú, pecador, te casaste con otra pecadora y dos pecadores pueden causarse serios problemas el uno al otro. Y ellos dicen, no, lo sé, fue un momento de tensión, estamos bien. Y ese alivio que llega, con suerte lo has experimentado. Hay imágenes poderosas de cómo Dios trata el pecado en estos versículos iniciales. Hay 3, pero solo me voy a enfocar en 2, solo por cuestión de tiempo. Pero en el versículo 1 él dice esto, no te lo pierdas, dice, borra mi transgresión. La expresión borra es una imagen de lavar ropa sucia. Una vez iba camino a una boda y en la boda querían que lleváramos camisas blancas y pantalones caqui. Nunca voy a olvidar eso. Estaba en Carolina del Norte, era un viaje en el que fui a encontrarme con ellos en la playa. Me detuve a comprar un café, necesito dejar de tomar café. Me detuve a comprar uno. Algunos piensan, te he escuchado predicar, necesitas dejar de tomar café. Y cuando voy a tomar un sorbo, el café cae, ¡pum!, sobre la camisa blanca. Y estoy pensando, estoy a punto de pararme frente a cientos de personas y tengo una mancha de café. Y entonces recuerdo los bolígrafos quitamanchas. Y encontré un Walmart, fui y compré un bolígrafo quitamanchas y lo tomé y nunca había usado uno antes. Es la primera vez que lo hacía. Y estaba orando diciendo, ayúdame Jesús, ¿me explico? Y lo tomo y lo uso y más o menos lo logro, ya sabes, más o menos. Tomo una servilleta, lo seco y desaparece. ¿Sabes lo que literalmente significa? Borrarlo. Y él está diciendo, oye, esto es lo que pasa. Dios borra esto, Dios perdona esto. Elimina esto. Mira el versículo 2. Lávame completamente. La palabra para nosotros es completamente de mi iniquidad. La palabra lavar conlleva la idea de purificar. Límpiame de la imagen sería que tienes esta enfermedad. Y Dios, lo que te estoy pidiendo es que saques hasta la última gota de esa enfermedad de mí. Y aquí está el asunto. David conocía a Dios. Él estaba regresando a Dios. Así que David ya sabía que Dios tiene la capacidad de borrarlo y de limpiarlo completamente. Eso es lo asombroso. Luego el versículo 16, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo daría. No te agrada el holocausto. David dice, Dios no quiere nada de eso. Bueno, ya sabes, fui una mala persona esta semana. Supongo que tengo que aguantar a Chris durante 45 minutos. Vamos, por favor. Y puede que piensen que estoy siendo sarcástico. Oye, escuchen, eso es exactamente lo que hacemos.
Bueno, debería dar a los pobres, porque no he sido muy bueno haciendo lo que Dios quiere que haga. Debería asegurarme de trabajar e ir a la iglesia porque sé que he hecho mal. Y Él está diciendo que eso no es lo que quiero. Ese es un hombre exterior que no ha sido impactado interiormente. Y Dios dice, yo soy un Dios interior que produce hacia afuera por lo que ocurre adentro. Así que dice en el versículo 17, los sacrificios, dice, tal vez esa sea la mejor palabra. Dios quiere esto es lo que Dios quiere de mí esta mañana, un espíritu quebrantado. Literalmente la palabra quebrantado allí significa roto en pedazos. ¿Sabes lo que significa la palabra contrito? Un corazón colapsado. Mira esto, tú no lo despreciarás. Lo que Dios desea más que cualquier otra cosa es un corazón quebrantado por nuestro pecado. Que he tomado mi vida, he tomado tu testimonio porque soy un seguidor de Cristo y lo he destrozado. Mira, si justificamos, excusamos o racionalizamos el pecado en nuestro corazón, nunca iremos donde Dios quiere que vayamos. Es el arrepentimiento. Esa es la puerta hacia la libertad en algún punto del camino. Todos digan amén. Ya estoy terminando, déjenme repetirlo. Algunos están nerviosos. Puedo notarlo por su reacción. Digan amén. Ahora sí están escuchando porque ya casi termino. Esto es lo que David les diría porque algunos de ustedes están sintiendo la presión esta mañana, ya que oré por ustedes esta semana. Oro a Dios. Si yo pongo el dedo en el corazón, eso es el versículo 16. Si tú pones el dedo en su corazón, eso es el versículo 17. Arrepentimiento es la puerta a la libertad. Y en algún momento la palabra arrepentirse se volvió negativa. ¿Cómo permitió la iglesia que arrepentirse se convirtiera en una mala palabra? Mucha gente ya ni la menciona, pero la idea del mundo sobre lo que significa arrepentirse está equivocada. Arrepentirse es realmente la palabra más positiva y transformadora que conocemos. Realmente lo que significa arrepentirse, escuchen bien, significa 3 cosas. Asumir responsabilidad por tu pecado. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Aléjate de esas cosas. No hagas de eso el enfoque de tu vida. No lo conviertas en la meta de tu vida. No permitas que sea la dirección hacia la que va tu vida. Gira y muévete hacia la gracia de Dios. ¿Y si pudieras ver eso en un matrimonio esta mañana? ¿Y si pudieras ver eso en la relación entre una madre y un padre? O hijos, que tal vez se ha deteriorado. El arrepentimiento no es simplemente dejar de hacer cosas malas. Todo maestro de la palabra de Dios, escuchen lo que estoy a punto de decirles. El arrepentimiento no es cuando dejas de hacer cosas malas. ¿Eso es el resultado del arrepentimiento? El arrepentimiento significa que cambiaste una manera de pensar por otra. Piensas en Dios en como realmente es, un Padre amoroso y bondadoso que te está invitando a su presencia para poder guiar tu vida. ¿Puedo decirte algo? ¿Sabes por qué David podía definir también a Dios en estos versículos? Es porque se había arrepentido de sus pecados y se estaba acercando a Dios. Y la claridad llegó a su mente y pudo ver, he sido un asesino, he sido un adúltero, he sido un mentiroso. Pero comprendí la compasión de Dios y la misericordia de Dios. A Dios por quien realmente es ahora. Y porque veo a Dios por quien realmente es ahora, ha cambiado mi forma de pensar. Y estoy regresando a aquel que es fiel, lleno de gracia, amoroso, compasivo, que tiene un plan y que trae consigo en su sabiduría, gozo, alegría, restauración y alabanza. Y ya no quiero estar aquí, amigo. Yo deseo desesperadamente estar allá donde está Dios. Y yo deseo desesperadamente estar donde está Dios. Así que si necesitas renovación, solo necesitas arrepentirte. El camino hacia un nuevo comienzo, una conciencia limpia para alabar, comienza con el arrepentimiento. Y presta atención a esto. David se dio cuenta de que el mayor obstáculo para su sanidad era él mismo, porque ¿qué fue lo que dijo? Este tipo de corazón, un corazón arrepentido, Dios, tú no lo desprecias. Escucha esta declaración. Dejarás de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte a ti mismo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Dejarás de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte a ti mismo. Quiero mostrarles algo que me parece interesante. Hay una cita de Charles Spurgeon. Quiero que todos vean esto. Vean lo que dice. Porque no esperarías que un pastor dijera esto a su iglesia. Mira lo que dice. El arrepentimiento crece a medida que crece la fe. Escucha, a medida que aprendo, crezco y entiendo a Dios. Dios me hace crecer, desarrollarme y me enseña los caminos y la sabiduría de la vida. El arrepentimiento crece con la fe porque Dios revela más. Eso necesita ser limpiado, ajustado y cambiado. Porque Él me está formando a la imagen de su Hijo para que yo pueda ser un reflejo de quién es Cristo en mi matrimonio, en mi soltería, en mi vida escolar y laboral. Así que el arrepentimiento crece. Pensaríamos que el arrepentimiento disminuye, pero no es así. El arrepentimiento crece a medida que crece tu fe. No te equivoques al respecto. Es la gracia de toda una vida que tú y yo, pecadores, podamos fallar y cometer errores.
Y el Espíritu de Dios entra con amor y compasión, corrige, guía, entrena y revela. Y Él dice que, al igual que la fe misma, los hijos pequeños de Dios se arrepienten, y también los jóvenes y los padres. El arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. ¿Hay alguna necesidad esta mañana en tu vida de arrepentimiento? Ahora, esto es lo que estoy pidiendo. Piensa en esto por un momento. Parejas casadas en conflicto en su hogar. Responde esta pregunta. ¿Hay alguna área en tu vida en la que necesites asumir responsabilidad?